espectacularidad terrible. Alejandro Talgado. Bien. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, usted? Bien, bien. Estamos viendo la región del noroeste, Alejandra. Perfecto. Bueno, entonces, si bien, vuelvo a repetir, es un lugar inhóspito, no hay vegetación, es un lugar de extrema dureza, con gran amplitud térmica, mucho frío, mucho calor, pero bueno, tiene algunas características que la hacen propicia para determinadas actividades. Por ejemplo, el estudio del cielo, el estudio de la capa celeste que cubre la Tierra. Así que, bueno, estas son los pros y los contras. No tendremos agua, pero tenemos estrellas. Por supuesto que vamos a tener entonces una red hidrográfica casi inexistente, y vamos a tener también un relieve donde van a lucirse los salares, porque el agua que de alguna manera aparece del lavado de las rocas, cuando se lavan las rocas, el cloruro de sodio que suele estar presente en la composición de muchas de las rocas, también es arrastrado por el agua. La intensidad solar evapora el agua y entonces se forman del agua que quedó estancada por alguna hondonada o por algún relieve más bajo, aparece los salares. Y los salares, no solamente el cloruro de sodio común, que utilizamos en la comida y se utiliza también en química, sino además las sales de litio, que es la disolución también que sale del lavado de las rocas, y que son tan importantes para la industria tecnológica. Entonces, vamos a encontrar en esta región distintas características que la diferencian del resto del continente argentino que nosotros más conocemos, sobre todo de las zonas llanas, ¿no es cierto? Aquí la zona del altiplano tiene características propias muy diferenciadas. Muy bien. Bien, vamos a encontrar entonces características en la parte occidental. La parte occidental va a tener la delimitación o va a aparecer la delimitación del límite internacional. Y las líneas que van a formar o que van a determinar ese límite internacional son líneas que el hombre ha trazado, no existe, es un relieve continuo, no existe una separación entre una jurisdicción y otra, es decir, entre un país y otro. Entonces, cuando no existe ese tipo de características físicas, el hombre traza de común acuerdo con las dos partes, o con las tres, según lo que corresponda, traza los límites de común acuerdo con el vecino. Pero los límites, para poder trazarlos, tienen que estar asentados sobre algo. Ustedes, cuando vean, como pasa en este caso, límites de línea recta, acá son límites que traza el hombre con una escuadra, con un lápiz y una escuadra sobre un plano. ¿Por qué? Justamente porque no existe otro accidente sobre el cual asentarlo. Pero sí existen, por ejemplo, puntos que se llaman puntos trigonométricos, donde se van asentando los vértices de estos trazos. Y esos puntos están generalmente determinados por volcanes que ya no están en erupción, con volcanes que han tenido erupciones en otras épocas, pero que ahora, en teoría, son volcanes apagados o
en vías de extinción, o en reposo, o en periodo latente. Es decir, lo podemos llamar de distintas maneras. Pero entonces, por ejemplo, tenemos el Cerro Zapaleri, el Cerro Tinte, es decir, distintas manifestaciones orográficas, algunos volcanes extinguidos, otros cerros, donde el hombre usa eso como vértice y a partir de ahí traza líneas. Si ustedes se fijan, no sé si lo tienen ahora a la mano, pero si se fijan en el mapa de la República Argentina, van a ver cómo a partir del Cerro Zapaleri tenemos líneas rectas que van hacia el sur y que son las líneas trazadas por los cartógrafos para determinar los límites entre un territorio y el otro. En este caso, entre el territorio chileno y el territorio argentino. Bien. A ver, después ahí van a tener más o menos el nombre de algunas serranías que yo les he ingresado al apunte para que las tengan. Yo les estoy dando el pantallazo general. Y después el borde oriental. El borde oriental donde se van a encontrar sierras que ya van a ir anticipando el relieve que vamos a tener en la cordillera oriental, y que van a formar parte de todo el sector oriental de esta región. Aquí vamos a encontrar lo que se llama, y ustedes lo van a encontrar también en algún lugar, un relieve de Badland. ¿Qué es esto? El relieve de Badland tiene que ver con estos paisajes que son o bien de areniscas o bien de calizas y que son muy erosionados por el viento, justamente por la erosión eólica. Entonces, esa erosión eólica modela las figuras y aparece zonas como pináculos, como honguitos, como lo llaman también castillo de hadas, es decir, todas esas zonas esa roca que el viento va modelando y que va creando formas que sirven de atractivo turístico, porque se las mantiene como lugares reservados, ¿no es cierto? No se permite que se estropee el paisaje rompiéndolo por alguna razón. No, se mantiene. ¿Qué más? Bueno, además está decir que es una estructura precámbrica, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un cratógeno viejo. Fernando, ¿qué querías decirme? Sí, quería agregar que esto que decía, lo de las formas, es lo que se nota en la parte de Cafayate cuando va hacia Salta. Por eso tiene esas También, formas sí. ¿Es exactamente lo mismo? Sí, porque todo lo que tenga que ver la erosión eólica, la erosión eólica va a ir modelando. Lo que pasa que en el caso de Cafayate está en un valle y ahí ya tenemos en uno de los valles que son lugares intermontanos entre las quebradas. Acá en Cafayate tenemos otro paisaje que es el de los valles, las quebradas y las zonas intermontanas, ¿sí? Acá no hay eso porque acá estamos hablando de un lugar, de una estructura rígida como es un cratógeno precámbrico. Claro, y la duda mía era con respecto a la erosión. ¿Puede ser que sufra erosión a consecuencia del agua, de la poca escasez de agua que hay, que se juntan entre las rocas y haber un cambio importante de temperatura, esto se dilata, hace que haya fractura? Al haber tanto calor, que se calienta de día y de noche al bajar la temperatura se fractura. ¿Puede ser que sea así? Eso se llama erosión mecánica. Puede existir en cualquier lugar, tanto en la Puna como en otras regiones de un clima no tan severo. Eso ocurre porque la roca se va desgastando y en algún determinado momento se va fisurando. Cuando se va fisurando y cae agua líquida o nevisca, también puede ocurrir, ese elemento se va penetrando en la roca. Cuando el agua va penetrando en la roca o la nevisca va penetrando en la roca, durante el día que la roca se dilata, mejor dicho, durante el día cuando tiene agua, ese elemento se va introduciendo en la roca y va ocupando las oquedades. Cuando llega la noche, el hielo, el agua que penetra en la roca se hace hielo.
Y entonces el hielo, cuando se enfría, aumenta su volumen. Vieron que ustedes ponen en la cubetera un poquito de agua, pero después cuando se hace el hielo se hace más grande, ¿sí? Sí, sí, sí. A Ahí veces es los donde la vasos se roca, rompen. a la roca se parte. ¿Por qué? Porque desde adentro se está rompiendo su estructura cristalina. Claro. Y ahí la roca se va disminuyendo su tamaño y después vuelve a fracturarse, se vuelve a hacer más chiquita y ahí es donde aparece después el desierto, ¿sí? La zona árida, porque la roca se va rompiendo en pedacitos pequeños. Ah, ok. Yo donde más notaba era esto que dice usted en la parte de la Sierra de Tandil, por ejemplo, la movediza, que Y tienen eso esa también, forma, eso pero por también. eso la duda mía es si pasaba lo mismo en la zona de la Puna, al ser tan En seco todas y pasa. tampoco. Ah, ok. En todos los lugares donde haya amplitud térmica extrema pasa, Ah, porque ok. siempre hay momentos en que se calienta y momentos en que se enfría. Y si tiene algo adentro, ese enfriamiento hace que la roca se parta, porque lo que está adentro se agranda. Ok. En este caso, el Bueno. agua. Listo. Bueno, ¿Estamos? gracias. Ok, perfecto. Y en el caso de las sierras de Tandil, ahí más que la erosión mecánica es netamente erosión eólica, porque ahí no hay posibilidades de grandes amplitudes térmicas, porque está muy cerca del mar, ahí tenés Claro. la influencia marina, pero sí el viento. La brisa que viene del mar, ahí en ese caso, es la que produce la erosión eólica. Ah, ok, ok. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, les decía, estas son las características, digamos, más generales de la zona puneña. La más linda, la más pintoresca, el lugar donde todo mundo recuerda y quiere ir es la cordillera oriental. ¿Por qué? Porque la cordillera oriental es la que tiene las famosas quebradas, los famosos valles donde se asientan las ciudades, y por supuesto es la más pintoresca, es la que tiene la quebrada de Humahuaca, es la que tiene el Cerro de los Siete Colores, es la que tiene el famoso tren a las nubes, es decir, todos los atractivos turísticos que yo les fui agregando en el escrito están en esta región, porque justamente es la región que los conquistadores y colonizadores usaron como vía de tránsito para llegar al norte. La campaña al Alto Perú se hizo por las quebradas, justamente, que era la región más baja, era la región donde estaban los valles y se podía transitar con los caballos para hacer el tránsito hacia el desarrollo de lo que fue la expedición y la campaña libertadora. Puré de calabaza, con el ejército del norte, así que, bueno, todo sí, esto de Güemes, es decir, todo lo que nosotros conocemos de la época de la independencia, de la historia argentina, estas fueron las vías de tránsito. Pero además, vuelvo a repetir, aquí tenemos lo más pintoresco, justamente porque la erosión eólica también trabaja, pero además aquí salen a la luz los sedimentos que se fueron acumulando durante distintas épocas desde la era primaria hasta la actualidad. El Cerro de los Siete Colores no porque alguien agarró y lo pintó. No, la erosión hizo que las distintas capas de los sedimentos que se fueron acumulando quedaran a la vista. Y entonces vemos un cerro con fajas de distintos colores, que es lo que la erosión nos permite ver, porque la estructura exterior se fue cayendo por la erosión, fue siendo erosionada. Y uno puede ver las distintas capas, ¿sí? De acumulación de sedimentos que ocurrió a lo largo de los tiempos geológicos. Bueno, entonces, montañas, cordón occidental, cordón oriental, los valles, las quebradas, son las características que vamos a encontrar aquí en este lugar. Y en los valles, principalmente, el asiento de las ciudades capitales. San Salvador de Jujuy, Salta, van a estar en el famoso Valle del Lerma, ¿sí? Van a estar en estos lugares. Y por supuesto, aquí también se va a desarrollar, si tenemos agua, porque si hubo quebradas es porque el agua pasó por allí también, además de los caballos, vamos a tener el desarrollo de actividades agropecuarias, tanto para la cría de ganado como para el cultivo. Y uno de los cultivos interesantes de la región
es la vid, que ustedes dirán, sí, pero la vid está en Cuyo, sí, pero acá también están, existen vides muy importantes en este lugar, y además la zona de la cordillera oriental es la famosa región de asiento de la uva que permite el vino torrontés, que es uno de las especialidades de esta región. Bien. Bueno, la Sierra de Tilcara, con sus características tan importantes, los pucará, que quedaron algunos, el pucará de Tilcara, que ha quedado de la época precolombina, también sirve de atractivo turístico. Sonia, y no la podemos hacer callar porque le estaba diciendo a la profe que como la profe de tiro no iba a dar más y los profundos surcos de las quebradas que, por supuesto, también dejan a la luz toda su estructura de plegamiento. Es más, en muchos lugares se ve lo que se llama el anticlinal y el sinclinal, que son esos pliegues que han formado los sedimentos luego de la formación de las montañas. No se olviden que esta región, como todo lo que estuvo al este de los Andes, fue afectado por la presión, por el empuje que hicieron los Andes en su formación. Entonces, todo esto de alguna manera fue comprimido, porque la fuerza que vino desde el oeste los corrió, los empujó, ¿sí? Y entonces los sedimentos más blandos se fueron plegando. La puna no se plegó, lo único que hizo fue se elevó, porque como era una estructura dura y no había lugar, bueno, el lugar estaba para arriba, entonces se elevó y por eso se formó un altiplano. Lo demás, como era, sedimento blando, se plegó. ¿Qué más? Además, bueno, les dije, la quebrada de Humahuaca, la de Santa María Huachipas, la otra quebrada, y si alguno tiene una foto, un mapa o algo ahí, el paisaje es un paisaje con una vegetación xerófila y una vegetación de tipo cardos, esos cardos que se llaman cardos como tienen forma como candelabros, que son característicos de estos lugares. Bueno, y por supuesto el paisaje tan pintoresco para recorrer. A ver qué más. Profe, algunos de esos cardos están hace 100 años, 200 años sí, o más. Sí, por Son supuesto. espectaculares. Son espectaculares, sí, realmente. Y es primero que no solamente son muy duraderos, sino que además es una flora autóctona del lugar, ¿sí? Justamente porque conservan la humedad, si no ya estarían muertos. Con la sequedad y el calor estarían desaparecidos, pero absorben la poca humedad que reciben en el suelo y la guardan en su estructura y realmente forman parte del paisaje. Claro, los que se ven más altos y con más brazos son los más viejos y crecen solamente 20 centímetros por año. Exacto. Y por suerte se los conserva bastante bien. Hay de todo, ¿no? Hay gente que, sin ningún motivo, algunos los destruyen solamente para ver lo que tiene adentro. Y otros realmente están en lugares preservados donde se conserva esta flora tan autóctona. Bien, finalmente nos queda la tercera sección, que es la sección de las sierras subandinas. Estas sierras subandinas que ustedes ya alguna noticia tienen, ¿se acuerdan cuando vimos la zona chaqueña y dijimos que de estas sierras subandinas el Chaco Alto recibía los detritos de los conos de deyección de los riachos que bajaban de la ladera oriental y que formaban esos conos de deyección en la zona del Chaco Alto? Bueno, son estas sierras subandinas que tenemos acá y que tienen un relieve de montañas bajas y alargadas, ¿sí? Justamente porque el relieve va bajando de oeste a este. Lo más alto va a estar en el oeste con la cordillera de los Andes, luego va a ir descendiendo en altura en la cordillera oriental y en las sierras subandinas, hasta que finalmente la ladera oriental va a terminar en la llanura, como es el caso de la llanura chacopampeana. En este caso, la chaqueña, que es la que
la que le corresponde en la latitud. Y entonces acá también vamos a encontrar tres sectores, un sector septentrional, un sector central y un sector austral, con distintos encadenamientos. Estos encadenamientos, por ejemplo, la Sierra de Zapla, que es muy conocida, la de Altos Hornos Zapla, donde se instaló la siderúrgica, la Sierra de Tartagal, es decir, sierras que ustedes van a poder leer en el apunte y que tienen que ver con con este plegamiento paleozoico que surgió en el lugar y que después fue reascendido por la orogenia andina. ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a encontrar lo que se llama el bioma de la estación seca y el bioma del bosque subtropical. ¿Por qué? Bueno, porque estamos debajo del trópico y entonces vamos a tener una vegetación que va a tener esas características del clima subtropical. Va a tener un poco, no demasiada, pero un poco de agua, porque vamos a estar en la región de clima subtropical con estación seca. Acuérdense que la única región de clima subtropical sin estación seca es la meseta misionera, que por eso es selvática, pero acá vamos a tener estación seca, entonces vamos a tener una zona arbórea, una zona, acuérdense los quebrachos que teníamos en la zona chacopampeana, en la zona chaqueña, no pampeana, y vamos a tener un bioma, entonces, que tiene que ver mucho con esto de la aridez y con esto de el desarrollo de zonas boscosas, ¿no? Más que otra cosa. A ver, ¿qué más? Bueno, como les decía, fue la zona de la colonización hispana, con lo cual hay mucho de historia en esta región para poder disfrutar. Y además también lo que vamos a tener es una distribución de la población concentrada en los centros urbanos. En general, en el interior se va a dar todo esto. Las poblaciones se van a desarrollar en los centros urbanos mayoritariamente, y va después a haber pequeños poblados en forma de satélite en las cercanías, sin un gran desarrollo. El interior de nuestro país, lamentablemente, todavía no tiene en toda su extensión el desarrollo que se merece. Muchas zonas quedan abandonadas, los pobladores están muy dispersos. En las zonas donde se cultiva, quizás sí se aglutinan un poco más, pero no todas, no en todos los lugares se puede cultivar y cultivar a gran escala. Entonces tenemos en realidad una población bastante dispersa. De hecho, no sé si han llegado a ver, pero ¿viste? No sé quién es, en uno pero de los canales de televisión se pasó un pequeño videíto, una pequeña historia el tránsito que tuvo que hacer un grupo de personas del canal, por supuesto, acompañando a los que llevaban las urnas. No sé si lo llegaron a ver, pero un día de caminata por la montaña para poder llevar la urna para que votaran a unos pobladores que estaban en la cima de un lugar determinado. No me acuerdo exactamente bien porque yo lo vi de refilón. Pero, a ver, 20 horas para ir a llevar la urna, claro, después la bajada, porque después había que llevar, votaban y tenían que hacer el mismo recorrido de nuevo, bajar, fue más corta, porque claro, es más fácil bajar que subir. Entonces, si bien la caminata duró 20 horas hacia arriba, después para bajar, claro, el esfuerzo es mucho menor. Pero dense cuenta, lo que les digo, este tipo de cosas para llevar una urna para que voten a lo mejor, no sé, 10 personas. Bueno, sin embargo, este tipo de poblaciones así tan dispersas existen en estas zonas y sobre todo en esta zona del noroeste, más que en otras, ¿sí? También existen en la zona, en la zona de Cuyo, pero la zona de Cuyo tiene otro movimiento porque tiene otra economía más diversificada y más aceitada, digamos, ¿sí? Pero aquí, donde todavía existe la población del Coya,
esa población con, digamos, un ritmo muy especial, para nosotros lento, pero en realidad, más que lentos, ellos lo que pasa es que tienen un ritmo que no es el ritmo de la urbe, como al que estamos nosotros acostumbrados, porque sufren de apuramiento, desde su nacimiento sufren de apuramiento. Vivir en zonas de más de 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura no es sencillo. Y entonces, ese desarrollo para nosotros con cierta lentitud de todas sus actividades y la descendencia que tienen de las tribus que poblaron la región, hacen que la vida sea con un ritmo absolutamente diferente del que se puede producir en San Salvador de Jujuy o el que se puede producir en la ciudad de Salta, ¿no es cierto? Bien, aquí aparecen las llamas, aparecen las mulas como animales de carga y además también de transporte. Y no se horroricen ni se admiren de decir que también de comida. También se las utiliza para consumir su carne y su leche. A ver qué más. Yo comí milanesa de llama y empanada. Bueno, acá tienen uno. Acá tienen uno y no se lo comen. Carnívoro. Muy rica la milanesa. Fui hace poquito yo, así que tengo todo presente. Sí, bueno, hace 3 meses. Bueno. No des más detalles, que te van a excomulgar. Verdad. Bueno, por supuesto, en el caso de la agricultura, es una región muy cercana a la famosa Tucumán. Aquí la caña de azúcar se extiende por todos lados, ¿no es cierto? No solamente en Tucumán, también en Salta y en Jujuy. Así que es una de las, digamos, de las plantas que forma parte del top 10 de la agricultura en este lugar. Y se la utiliza no solamente para la extracción del azúcar en sí, sino además los subproductos de la caña. Ustedes saben que también se puede utilizar para disolver con los alcoholes de la planta, se utilizan para mezclar con los hidrocarburos, con las naftas, la alconafta. Bien. También, por supuesto, hay recursos mineros, teniendo relieves paleozoicos y relieves del precámbrico, tenemos minerales de hierro, y por supuesto existe lamentablemente la minería a cielo abierto, ¿no es cierto?, en la región. Así que, bueno, son características propias del lugar. Desde el punto de vista turístico, bueno, como les dije, la región de la Cordillera Oriental se lleva todos los premios. Pero, bueno, el resto también tiene menores posibilidades, pero también tiene lugares interesantes para recorrer. Acá hay que tener, en las zonas más alejadas, digamos, mucho cuidado con el tema de la erosión. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero hace unos años hubo una alud muy importante en Tartagal que se llevó la mitad de la población. Las casas se caían como si fueran naipes, porque justamente la erosión hídrica socavó los cimientos y las casas, que son bastante precarias, con una lluvia torrencial, sufrieron del socavamiento de los cimientos y se vino todo abajo. Así que, y por otro lado también existe, a raíz de estas poblaciones dispersas, existen casas construidas en lugares inapropiados, quizás por, digamos, la falta de recursos para comprar un terreno, donde encuentran un lugar que está deshabitado, bueno, arman su chocita, su cabañita, y con maderas, sin demasiados cimientos, sin demasiado resguardo, y entonces cuando viene una lluvia torrencial o una luz que cae de alguna de las sierras, se lleva todo. Bueno, esto pasó en Tartagal hace ya varios años. Bueno, del tren a las nubes ya hablamos.
hermoso, precioso, divino, no sé si alguna vez fueron, pero en estos momentos carísimo. Carísimo porque no existe una legislación que beneficie a los lugareños o a los turistas argentinos de los extranjeros. Para los extranjeros, sacar un billetito verde es sencillo, para nosotros es terrible. Entonces, bueno, estas son las cuestiones. De todos modos, si tienen la posibilidad, vale la pena hacer el sacrificio. Bueno, preguntas. ¿Leyeron el texto? ¿Vieron algo que necesitan de alguna explicación en especial, alguna característica que a mí se me haya pasado? Profe, la vegetación higrófila o higrófilo, no sé qué es. Hidro es de agua, es decir, vegetación que crece en lugares con agua. Pero es higro, con G, higrófilo, algo así. Bueno, no importa, pero tiene que ver con esa característica, que tienen la posibilidad de agua. Y si no, higrófila, diccionario. Y te puede dar más ejemplos. Sería lo contrario de la vegetación xerófila, ¿no? Exactamente, la vegetación xerófila es la que soporta la sequedad, la que tiene las hojas finitas, puntiagudas. Esa es la xerófila. Claro. En cambio la otra es la que higrófila, la que tiene la posibilidad de absorber agua. Buenísimo, gracias. ¿No hay de qué? Profe, una consulta. Adelante. Porque sí dice que es una zona que no tiene humedad. Porque dice que en diciembre hay muchas lluvias y hay muchas inundaciones. Que los Pero ríos... te dije que a ver, Liliana, yo te dije que la Puna era la zona que no tenía humedad, no te dije del resto. No, pero yo me refiero a la parte de la Puna, que dice que... Porque está a 4.000 metros de altura, es diferente. Es un lugar alto y seco. La nubosidad se forma en estratos más bajos, porque le llega la humedad desde el este. Pero a 4.000 metros, con la cordillera al lado, no le llega nada. Claro. Las sierras son más bajas. Claro. No te acabo de contar de Tartagal, que en una lluvia torrencial, la tierra de las laderas se convirtió en barro y arrasó con todo. Pero Tartagal está mucho más al este. Más lejos, sí. No, porque estando por allá en Jujuy, demanda la criatura. Vimos que los ríos estaban todos secos y yo le preguntaba al guía que qué raro que los ríos estaban tan secos. Y decía, déjalo así. ¿Y por qué? A ver, Liliana, porque hay épocas de estiaje, es decir, donde el agua no llega, porque, vuelvo a repetir, es una región con un clima subtropical con estación seca. En la estación seca no llueve y entonces los ríos no llevan agua, hasta que llega la época de las lluvias y entonces llevan agua. Claro, por eso decía que cuando llovía era terrible como traía gigantesca. Porque suele ser torrentoso, cuando llueve cae el chubasco fuerte. Sí, eso decía el guía, que cuando llovía era terrible, como arrastraba piedras y de todo. Exactamente. Las piedras eran piedras gigantescas. Con mucha fuerza el agua arrastra los sedimentos, sí, es cierto. ¿Qué más? Yo, profe, le quiero hacer una consulta. Sí, yo pensé que estaban mudos o se habían ido. Hablando de las sierras subandinas acá en el apunte, dice que los pliegues son simples, irregulares, dispuestos en anticiclinales y sinclinales. Sí. Quería saber qué significa eso. Lo mencionó, pero no se lo pregunté en el momento. A ver, cuando los sedimentos se pliegan, forman ondas. Es decir, se llama anticlinal a una onda y sinclinal a la onda. El anticlinal es la onda que eleva y sinclinal es la onda de abajo. A ver, ¿vos me ves a mí? Sí. Bueno, mira las manos. Ajá. A ver dónde lo puedo poner. Ahí. Es
el anticlinal es la curva que hace el pliegue así, y el sinclinal es la curva de abajo que hace el pliegue. Son curvas en las cuales se pliega el sedimento. Perfecto. Como si fueran ondas, una con la cúspide hacia arriba y la otra con la cúspide hacia abajo. Así se hace. Esas son las zonas de anticlinales y sinclinales. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Qué más? ¿Nada más? Profe, cuando habló de los límites, siempre me pregunté de cómo se trazan los límites entre las provincias, más que nada. ¿Cómo saben dónde empieza una y dónde termina la otra? Ese es un trabajo que hace la geodesia, es decir, los cartógrafos se dedican, según directivas específicas de las autoridades del lugar, a trazar los límites en cartas geográficas. Y esas cartas geográficas después se llevan al territorio. En el territorio vos no vas a ver la liñita, porque no se traza una liñita en la tierra, ¿sí? Pero sí lo que se hace es poner mojones, es decir, poner hitos, son como si fueran, torres de metal, donde como cuando se miden los kilómetros, el kilómetro tanto, la latitud tanto, entonces se hacen lo que se llaman mojones, se hacen hitos en el terreno que muestran que en esa zona se ha trazado los límites. Y los límites se trazan en cartas geográficas, es decir, en un papel, en un plano, como cuando se construye una casa. Cuando se construye una casa, el arquitecto o el ingeniero traza las líneas y las medidas en un papel. Bueno, de esa misma manera se trazan los límites en cartas geográficas y después se llevan al terreno. Pero en el terreno no está la marca, simplemente aparecen los lugares donde se ubican los que se llaman mojones, que van marcando los puntos en los cuales, en la teoría, en el papel, se asientan los límites. Claro, gracias. No hay de qué. En muchos lugares, en las zonas fronterizas, existen barreras artificiales que el hombre traza y existen, por ejemplo, destacamentos de gendarmería. Yo me acuerdo en una oportunidad en el Cristo Redentor, te hablo de mi época de adolescencia, en el Cristo Redentor, yo, así, lo más feliz y contenta, seguí caminando. Y de pronto me aparece un gendarme chileno que me dijo, nena, ¿dónde vas? Bueno, claro, porque no hay una veredita que diga de acá para acá, Chile, de acá para acá, Argentina. ¿Sí? Pero bueno, existen destacamentos de gendarmería que evitan que uno se pase de un lado a otro, por más que lo haga inocentemente paseando. Genial. Bueno, y por supuesto existen las aduanas también, además está decir. También existen en determinados lugares las aduanas, que son las que impiden pasar de un lado a otro sin la autorización correspondiente y sin el chequeo correspondiente. En ese viaje que hicimos a Salta, que después pasamos a Chile, nos revisaron hasta la yerba del mate. Sí, como que no nos querían dejar pasar. Igual usted sabe... Porque a ver, vos podés ser muy buena persona, pero hay otros que pasan cualquier cosa metido adentro de un paquete de yerba. Podés llevar droga. Decime, María Alejandra. No, el problema que estamos teniendo acá ahora con el tema de los hielos, todo lo que está del lago del desierto, que está toda la controversia de los 5.000 kilómetros de lo que sería la parte de hielos continentales. Sí, pero el problema de ahora es en la zona al sur de la isla Navarino. ¿Me estás hablando de eso? ¿O de otro? Y hay una parte detrás de los hielos continentales de acá de... Ahí sí, también. Pero por eso, Chile está haciendo cosas que realmente son peligrosas para mi gusto. Sí, tal cual. Ya después de la guerra de Malvinas estuvo ese tema
y cuando se trazaron los límites, bueno, ya la isla Navarino quedó para ellos y se trazó, ¿ves lo que te digo? La línea que se traza en un mapa, por ejemplo, es una línea que delimita aguas. En el agua no puede poner nada, es decir, pero se limita en una carta náutica, de acá para acá es una soberanía, de acá para allá es otra. Entonces, ahora están pretendiendo una puerta al Atlántico, y bueno, y eso es lo que en teoría no podrían hacer por el tratado del 82. Pero bueno, veremos en qué termina todo. Lo que pasa es que ahí los montañistas, profe, están siempre, ese territorio los chilenos han puesto como refugios para los montañistas. Sí, claro, la corrida, digamos, del círculo de hielos continentales que rodea toda esta región. El cordón Mariano Moreno es algo que nunca estuvo delimitado porque es puro hielo. ¿Y sabés qué pasa, María Alejandra? Mientras dejemos que los demás resuelvan por nosotros, nos va a pasar siempre lo mismo. Porque según mi saber y entender, hemos perdido todos los litigios limítrofes, todos, no ganamos uno. Y bueno, pero eso es porque, querida, dejamos que los demás avancen y nosotros, total, tenemos tanto territorio que para qué nos vamos a molestar. Y bueno, y así estamos. Lamentablemente las políticas de Estado respecto de los límites, todas han sido espantosas. No conozco ninguna. Mira, tengo un libro que me acuerdo que compré cuando estaba en la facultad sobre el Tratado de Límites. Es espantoso leerlo, te da ganas de llorar. Pero bueno, es así nuestra historia, lamentablemente. Sí, triste, ¿eh? Sí. Bueno, gente, ¿nada más? ¿Alguna otra pregunta? No, muy claro, profe. Bueno. Claro, se entendió. Me gusta que haber sido útil. Cualquier cosa nos comunicamos por mail y vuelvo a repetir, no se dejen estar con el tema de los parques. Traten de ir armándolos y sacándoselo de encima lo antes posible. Les digo buenas noches y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Buenas noches. Un beso a todos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.